Amigos, bienvenidos a este su canal Conexión Directa con Miguel Way. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema de actualidad que justamente es uno de los elementos de los cuales más se están ocupando los medios de comunicación, y las portadas de los medios tratan de sugerir ciertas tendencias en la noticia que se está desarrollando. Esto en realidad en relación a lo que ha ocurrido últimamente con un anuncio el día 19 de noviembre de la Premier, en la cual, dirigiéndose a las comunidades campesinas de la región de Coracora, en el sur de Ayacucho, declara una serie de aspectos respecto de la actividad minera que, como recordamos, había motivado anteriormente protestas que llevó inclusive al incendio de algunos campamentos mineros, ¿no? Lo cual es, por supuesto, muy deplorable. El hecho es que vamos a tratar de analizar el hecho, valga la redundancia, a partir de los dichos de protagonistas y tratar de ver qué es lo que puede haber sucedido y hacia dónde apunta este hecho. Muy bien, tomamos entonces, en primer lugar, el testimonio de un entendido viceministro alguna vez del Ministerio de Ambiente en la época del presidente Humala, José Chávez, también conocido economista, doctor en economía, graduado en la Sorbona de París, y alguien que durante años se ha dedicado un poco a ver estos asuntos de los conflictos mineros y cómo se desarrolla la actividad minera en el Perú. Pues bien, justamente José Chávez nos da un marco genérico de lo que es, digamos, el Perú en relación con la actividad minera. Y él nos dice, para comenzar, que Perú es uno de los países con mayor conflictividad social en la región asociado a la minería. Hay más o menos cerca de 800 pasivos ambientales que fomentan lamentablemente una situación que cada gobierno va surgiendo conflictos, a veces escalando hasta situaciones de violencia intolerables y que no terminan de resolverse. Tenemos, por ejemplo, que el conflicto de esta zona de Coracora ya tiene 10 años de antigüedad, es decir, no es algo que haya nacido con el gobierno del presidente Castillo, es algo que se viene manejando desde hace 10 años. Básicamente estamos hablando de aproximadamente 7 presidentes en esos 10 años, si es que nosotros nos ponemos a ver de que en el último periodo han habido 5 presidentes. Entonces, el hecho es de que cada uno de estos gobiernos y sus gabinetes no han podido establecer una solución concreta para este conflicto ni para muchos otros conflictos que de manera regular aparecen en el Perú. De manera que este no es un hecho nuevo, esto es un hecho que se viene dando, digamos, desde bastantes años atrás y que lamentablemente no ha recibido el trato que debería por parte de las autoridades para poder conciliar una relación favorable o positiva entre las empresas mineras y las poblaciones sobre las cuales ellas laboran. Entonces, José Chávez lo resume de la siguiente manera, dice: el Estado no ha funcionado, ¿no? El Estado no es garante de derechos y no está presente en los territorios. Se produce ante la ausencia del Estado una asimetría entre la población y la empresa que debe de tender a equilibrarse. Para esto se han desarrollado a lo largo de los años diferentes mecanismos, algunos, digamos, han quedado como una forma ya regular y legal de proceder de la actividad minera, y uno de ellos precisamente es el conocido como el cierre de minas, ¿no? Y al respecto, José Chávez nos dice de que el cierre minero, que junto con el plan de impacto ambiental son dos instrumentos necesarios para las operaciones mineras, el cierre minero es prácticamente la planificación de cómo una empresa minera se va a retirar de una unidad minera, digamos, dejando en buenas condiciones el lugar donde trabajó, respetando la ecología
y para ello tiene que cumplir una serie de normas y preceptos y también regulaciones dadas por otras actividades, por otras instituciones reguladoras como la ANA, ¿no? La Actividad Nacional, la Autoridad Nacional del Agua, OEFA y una serie de instituciones que funcionan para este control. José Echave también nos dice de que esta sobrereacción, porque se califica a la reacción de las empresas como una sobrereacción, tiene que ver o empata con el clima de vacancia y con la oposición a ciertas medidas que el gobierno viene impulsando. Y se refiere específicamente, por ejemplo, a la reforma tributaria, que fue anunciada días o semanas atrás, donde hay un capítulo vinculado a la minería que aparentemente tampoco es del agrado de las empresas mineras. Entonces, asocia una sobrereacción de las empresas con esta coyuntura política que se viene dando. Y lo dice, y además dice que pese a que hoy en día las empresas mineras están teniendo sobreganancias, se están calculando más o menos 13.000 millones de dólares de sobreganancias, y que esta bonanza debería de más bien alentar la actividad minera, de corregir, porque según José Echave es algo que se viene postergando, y esto es el trabajo sobre los temas sociales, sobre los temas ambientales y sobre los temas de derecho que se deben de ir afinando para tener una correcta actividad minera, ¿no? Él es entonces uno de los especialistas que fueron entrevistados en diferentes medios y que da una visión panorámica de lo que es la actividad minera en el Perú y cómo se vienen repitiendo estos conflictos año a año, de gobierno a gobierno, y siempre quedan heridas abiertas que no logran cerrarse. Pero no nos quedamos solamente con esto, sino también vimos algunos elementos de lo que había declarado la primer ministra Mirta Vázquez, ¿no? Ella se presentó conforme a un plan, conforme a un acuerdo que se dio el 6 de octubre para regresar con el equipo intersectorial a la región del Coracora y poder ir comenzando a solucionar este conflicto, como repito, de 10 años de antigüedad. Y una de las cosas que destaco de lo que habló Mirta Vázquez en aquella ocasión es en relación a cómo se venía trabajando y coordinando con las mineras. Por eso dice, durante la próxima semana vamos a citar a las 4 empresas involucradas para que con ellas mismas podamos establecer los cronogramas de cierres de minas. Los cronogramas de cierres de minas es algo que se tiene que afinar y se tiene que supervisar, pero que en realidad ya están estipulados en el plan de cierre de minas. Aparte de eso, el día domingo asistió a una entrevista televisiva el señor Raúl Jacob, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y hizo algunas declaraciones que nos pueden permitir un cierto nivel de análisis. Los textos que ustedes van a ver son copias fieles, es decir, son copias textuales de lo que el señor Jacob dijo, y vamos a tratar de ver si todo lo que dijo se corresponde con lo que actualmente se está manejando dentro de los medios de prensa. Dijo, por ejemplo, que para él, para el entender de su gremio de mineros, las medidas tomadas por la premier Mirta Vázquez tenían 2 características fundamentales. Por un lado eran acciones arbitrarias y de otro lado eran acciones ilegales, ¿no? Él dijo declaró que eran acciones arbitrarias porque no han sido notificadas las compañías, no se ha seguido un debido proceso para hacer algún tipo de evaluación. Curiosas sus declaraciones, y analicemos el primer párrafo. En primer lugar, porque las compañías incluyen el cese de operaciones en el plan de cierre, ¿no? Entonces, el plan de cierre es presentado por ellos mismos, entonces no se entiende muy bien por qué dice que no han sido notificados de un plan de cierre que ellos presentaron y acordaron con el gobierno,
para la ejecución de la actividad minera. De otro lado, introduce un término bastante curioso, porque dice que no se ha seguido un debido proceso, ¿no? Que es un término más jurídico, ¿no? Que usa este señor como si estuviera reclamando un derecho. Pero en realidad esto está en el ámbito administrativo en este momento, no está en el ámbito judicial. Y de otro lado, lo que está haciendo es cumpliendo, en todo caso, un precepto acordado por ellos mismos. Entonces, y ahí repetimos las palabras de la ministra, que dijo: la próxima semana vamos a citar a las 4 empresas involucradas para que con ellas mismas podamos establecer los cronogramas de cierre de minas, es decir, la ejecución del cierre minero propiamente dicho, ¿no es cierto? Además, el señor Jacob dice de que la medida de la primera ministra es ilegal, porque la primera ministra firma un acuerdo con las comunidades para lo cual no está facultada. Hasta donde yo sé, siempre que se establecen este tipo de conflictos mineros, se establecen inmediatamente mecanismos de diálogo, algunos le llaman mesas de diálogo, que terminan en la firma de acuerdos. Y si la primera ministra, que es la segunda del Ejecutivo, no puede firmar un acuerdo con las comunidades, entonces ¿quién? ¿No? Es un poquito curioso que apele a la legalidad, y más adelante vamos a ir desarrollando por qué esta denominación de ilegal no es muy consistente, en palabras del señor Raúl Jacob. Él dice a continuación: claramente no está haciendo lo que le indica la ley a ese respecto, ¿no? Así dice: claramente no está haciendo lo que le indica la ley a ese respecto. Pero no dice qué ley, y tampoco dice qué dice la ley a ese respecto. Luego dice: en el caso de las empresas que estamos hablando, sus planes tienen una fecha de vencimiento relativamente cercana, ¿no? Lo que quiere decir que entonces sí conocen la fecha de cierre de la actividad minera. Y vuelvo a preguntar: ¿y para qué requieren una notificación si ellos mismos han colocado la fecha de cierre de sus actividades? Luego dice: en el caso de la Inmaculada, ya se han presentado incluso un nuevo estudio de impacto ambiental para ampliar sus reservas. Bueno, el especialista José de Chávez lo desmiente al decir que en el caso de Inmaculada solo ha presentado una solicitud y ninguna de las 3 unidades mineras han iniciado un nuevo estudio de impacto ambiental, ni una modificación de este, y tampoco un nuevo plan de cierre, que son requisitos para que las empresas mineras puedan continuar con las actividades de extracción. Entonces, lo que estamos viendo el señor Jacob, digamos, tiene sus bemoles, tiene partes que no concuerdan. Por ejemplo, también dice: los cierres de mina son instrumentos legales vivos, ¿no? Quiere decir que son dinámicos, en el sentido que se pueden ir actualizando. Y eso es completamente cierto. Los cierres de minas, sí, efectivamente son instrumentos legales vivos, pero como dice José de Chávez, no son automáticos. Es decir, sí se pueden modificar, pero no se modifican por el simple hecho de que la mina no retira sus instalaciones del lugar y quiere continuar trabajando. El alcalde de Coracora, por ejemplo, dice que a él no le parecería justo que se actualice la actividad minera sin la debida consulta a las comunidades que en este caso se sienten perjudicadas por la actividad. Es decir, existe algo que se conoce como la licencia social, que las empresas mineras tienen que conseguir, ¿no?, de alguna manera para poder operar dentro del lugar establecido. Entonces, si se hace una renovación de la actividad minera, lo lógico es que se presente, como dice el señor de Chávez, un nuevo plan de impacto ambiental, porque las condiciones han cambiado, un nuevo plan de cierre,
para ver cómo van a dejar el lugar luego del cese de actividades mineras. No es que se renueva automáticamente. Y de Chávez señala que el Estado no tiene la obligación de ir renovando y renovando automáticamente. La empresa que debe presentar un nuevo plan de impacto ambiental y de cierre, como ya hemos dicho, y el SENACE es una institución que cuando la empresa presenta esto, está obligada a evaluar y contestar técnicamente si procede o no. Si estamos hablando de un lugar donde tienen 10 años de conflictos ambientales, 10 años de queja de la población, hay poblaciones muchas poblaciones aledañas dedicadas a la agricultura, a la ganadería, que se sienten perjudicadas por 10 años, entonces tiene completamente sentido el que estas empresas cumplan con el requisito de elaborar un nuevo plan de impacto ambiental para poder seguir funcionando, ¿no? El sector minero, y acá también hay que tomar nota de lo que dice, porque acá como que lo confunde todo, el señor Jacob está un poquito confundido acá, dice, el sector minero ha tomado nota de que este es un programa piloto, al cual luego de terminarlo se iba a ampliar a nivel nacional, ¿eh? O sea, lo que está diciendo el señor Jacob es que este tema que se le ha hecho a estas cuatro unidades mineras de 3 empresas se está haciendo como piloto y que eso se extiende a nivel nacional. Luego dice, la pregunta que nos hacemos es, no solamente acá hay 6.000 puestos de trabajo en riesgo, de los cuales dependen indirectamente 48.000 familias peruanas. Es decir, en una suma simple, 54.000 puestos de trabajo relacionados con estas 4 operaciones. Pero, además de eso, tenemos 2 millones de familias que tienen ingresos relacionados con la minería, porque es el número, ¿no? Ese es el número de empleos que genera directa o indirectamente nuestro sector. Se fue hasta los 2 millones de familias. Y la pregunta es, ¿no es que se iban a cerrar 4 minas? La primera ministra no habló de ningún plan piloto. Lo que dijo la primera ministra es, quiero anunciar que esta zona de Coracora va a ser la primera experiencia de delimitación de cabeceras de cuenca, ¿no? Existe ya una legislación aprobada y un reglamento aprobado en el Congreso y en las instituciones pertinentes, en los sectores pertinentes, para que las cabeceras de cuenca sean protegidas de la actividad minera precisamente para evitar la contaminación. Entonces, la ministra en ningún momento ha dicho que va a cerrar todos los yacimientos mineros del Perú, que es lo que está sugiriendo el señor Raúl Jacob. Yo no sé la verdad si él mismo crea lo que está diciendo, ¿no? Y por eso habla de los 2 millones de familias, ¿no?, que se van a la calle, que están relacionadas al sector minero, ¿no? O sea, supone que el gobierno va a terminar con toda la actividad minera del país, y hasta ahora que yo sepa no ha habido un loco que se atreva a decir tamaño disparate, ¿no? O sea, 2 millones de familias tiradas a la calle, de eso está hablando el señor Raúl Jacob, ¿no? Entonces, es pues una caricatura de declaración esto, ¿no? Los políticos de todos los sectores, de izquierda y derecha, todos han declarado que el Perú es un país minero y que lo único que se pide es que se haga minería responsable. Y para eso tiene que haber una entidad técnica que delimite las cabeceras de cuenca, no para prohibir la minería, sino para decirle a la minería, de acá para allá, tú puedes explorar lo que quieras, de allá para acá, ya no, porque estás contaminando el agua. Y el agua sirve para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano, para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso hay una ley, así que yo he escuchado declaraciones de Rosa María Palacio diciendo que eso es una mentira, que la minería no contamina. Pues yo no entiendo entonces para qué se hizo una ley,
para delimitar las cabeceras de cuenca y restringir la actividad minera en esa zona. De manera que la ley debería de aplicarse y debería de hacer. Entonces lo que dijo la primera ministra es que sí no es que sea un plan piloto, sino que Coracora, la zona donde fue a dar ella su discurso, iba a ser la primera experiencia de delimitación de cabeceras de cuenca. ¿Eso tiene que hacerse en todo el Perú? Por supuesto que sí, porque todas las comunidades tienen el mismo derecho de no ser contaminados por actividades mineras, ¿no? Entonces, eso también, digamos, suena un poquito tremendista, pero no se ajusta mucho a la realidad. O luego dice el señor Jacob, lógicamente a partir de ahora las empresas mineras, ¿no? Ahí viene la parte, digamos, terrorífica del asunto. Lógicamente, a partir de ahora las empresas mineras, antes de hacer un proyecto, se van a preguntar con qué reglas de juego vamos a operar en los próximos años. La respuesta es muy simple, con las mismas reglas. Nadie ha cambiado una sola regla de juego. Las reglas de juego, señor Jacob, no han variado, solo están comenzando a cumplirse, ¿no? Y eso es algo a lo que estas empresas no estaban acostumbradas. Además, contrasta, ¿no? Ese intento de hacer ver de que la inversión se va a retirar, contrasta nítidamente con la opinión de José de Chávez, que dice, estos 5 años, y lo cito textualmente, ¿no? Dice, estos van a ser 5 años, ¿no? De un periodo de expansión de la minería. Las inversiones mineras se están dinamizando. Los indicadores de inversión en exploración minera están aumentando y en los últimos meses han crecido enormemente. Estamos más bien ante una época muy auspiciosa para la actividad minera por el crecimiento del precio de los minerales. Entonces, la misma necesidad que tiene el Estado, ¿no? de obtener las ganancias que genera la minería, son las mismas necesidades que tienen las empresas de ejercer su actividad minera, de manera que va a ser bien difícil que no hayan empresas dispuestas a ejercer la actividad minera sobre las reglas que ya están, digamos, establecidas, ¿no? La primera ministra, no ha propuesto, ¿no? Variar una coma de esas reglas. Lo único que está haciendo es impulsar su cumplimiento. Entonces, luego, ante una pregunta, porque el señor Jacob se la pasó diciendo de que la primera ministra ha violado las leyes, que está haciendo cosas que no le corresponden, etcétera, etcétera, el periodista le pregunta, señor Jacob, ¿cómo afecta el Estado de Derecho? ¿No? Y él contesta, ojo, la pregunta es ¿cómo afecta el Estado de Derecho? Y él contesta, el tema de cierre de una mina es un tema muy técnico que ha sido trabajado por muchos años, por expertos de todo tipo dentro del Estado, en la academia, y se ha ido consiguiendo una serie de dispositivos, tenemos una legislación bastante amplia y muy buena desde el punto de vista del país e internacional. ¿Cuál era la pregunta? Ya me olvidé. La pregunta era, ¿cómo afecta el Estado de Derecho? Lo que se le está preguntando es, lo que ha hecho la ministra Mirta Vázquez, ¿cómo afecta el Estado de Derecho? Pero él contestó otra cosa, ¿no? Yo hubiera esperado que cite alguna ley, ¿no? Supuestamente él llega preparado, además tiene seguramente un pool de asesores jurídicos para la entrevista, y cuando le preguntan cómo afecta el Estado de Derecho, él contesta otra cosa, ¿no? Y finalmente se le pregunta al señor Jacob, ¿no? Más o menos sobre el mismo tema, para que ustedes analicen y vean. Dice, ¿hay algún tipo de acción legal que puedan tomar en esa situación? Y el señor Jacob contesta, es textual, o sea, yo no estoy variando una coma de lo que él ha dicho. Dice, bueno, las compañías seguramente van a evaluar qué es lo que corresponde. En este caso, lo que nosotros estamos pidiendo es una rectificación de parte de la primera ministra, en los mismos términos en que se ha dado esto,
que es un acuerdo por escrito. Y ahí sí yo dije, wow, qué tal desinflada, ¿no? Yo pensé que iba a decir, nosotros no vamos a permitir que la Premier pisotee las leyes que han permitido la exitosa actividad minera, haremos prevalecer nuestros derechos y los de millones de familias que se verán afectadas. Llegaremos hasta instancias internacionales si el gobierno insiste en violar nuestros derechos. ¿No creen ustedes que si tuvieran mecanismos legales ya los estuvieran poniendo por delante, ¿no? Pero solamente, dice, están solicitando una rectificación. Entonces, la pregunta es, el día de ayer ha habido una reunión entre el Ejecutivo y las cabezas de los empresarios mineros, ¿no? Y obviamente el periodismo lo presenta de una manera distinta, ¿no? El periodismo dice, la ministra ya se está arrepintiendo de lo que ha dicho, ya está conversando, tiene que sentarse a negociar porque ha violado las leyes, etcétera, etcétera. Pero las declaraciones del señor Raúl Jacob no parecen ir en ese sentido, ¿no? Parece que no tiene una ley que exhibir, parece que solo está solicitando una rectificación, y eso, particularmente a mí, me hace pensar que en realidad lo que está ocurriendo es que, por primera vez, ¿no?, una premier al frente de un gabinete ministerial, y con el aval evidentemente del presidente de la República, porque otra de las cosas que han querido decir es que el presidente ha desmentido a la primera ministra o se está apartando de su posición, cosa que en realidad no ha ocurrido. Esta es una decisión de gobierno concertada entre el presidente y la primera ministra para poner en ejecución normas que están escritas. Hay leyes aprobadas por el Congreso, por ejemplo, como la de delimitación de cabeceras de cuenca, que simplemente se tienen que hacer cumplir. La cosa no es automática. Mira, yo ya estoy acá, si estoy contaminando o no contaminando, ese es otro tema. Yo lo único que sé es que tú no me puedes sacar porque yo vengo trabajando acá y me quiero quedar un poco más. No, pues, tiene que haber algún tipo de establecimiento de un nuevo acuerdo, ¿no?, previo cumplimiento de algunos requisitos. Entonces, parece lo más natural. Y como siempre, la prensa protagonista presenta el hecho de una manera, bueno, al estilo que ustedes ya conocen con toda seguridad, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, el gobierno dinamita las inversiones, ¿no? Dinamita, coincidente con el pobre tipo que fue ministro, de apellido Belaunde, que ahora escribe Mirta Vázquez, pero escribe como MRTA Vázquez, ¿no? O sea, la terruca, la comunista, la dinamita. Entonces el titular es muy adecuado para generar esta corriente de opinión. El gobierno dinamita las inversiones, ¿no? Aquí el decano de la prensa peruana dice atentado contra la inversión privada, ¿no? Atentado, a ver, ¿a qué me suena atentado? Atentado terrorista, ¿no? Terruca. Mirta Vázquez, otra vez, atentado contra la inversión privada. Hasta lo que hemos visto, solo se está pidiendo que se cumpla con las disposiciones vigentes. Y ahí está una más, ¿no? Premier incendiaria. Otra vez, o la premier dice, Mirta Vázquez pone en riesgo la economía del país y el futuro de 54,000 familias por su sesgo ideológico contra la inversión privada. Otra vez, la comunista, ¿no? Hace muy poquito era caviar, hace muy poquito estaba siendo aplaudida porque no era tan radical como Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón la caviarizaba, ¿no? El Congreso decía, bueno, es alguien que es dialogante, con quien se puede conversar, es una persona preparada, pero en este momento pasó, como dice el título de este artículo, ¿no?, de caviar a antiminera. Y ahí sí pisó callos fuertes, pues ese es el problema, ¿no? Y bueno, como para tener un datito final,
la congresista Yarrow es muy efusiva a la hora de lanzar sus adjetivos contra la Premier, ¿no? Y bueno, acá tenemos lo que podría ser una razón, ¿no? Cromwell Yarrow, primo me parece de la congresista, es pues el gerente general de Perú en compañía minera Ares, que es una de las compañías del grupo Hochschild, que es una de las que está precisamente involucrada en este tema. Entonces, para terminar el comentario final, es justamente esto, lo que hemos intentado hacer, ¿no? Es ver este conflicto, no desde lo que nos dice la prensa convencional, la prensa masiva, sino desde las propias declaraciones de los involucrados. Vamos a ver cómo termina este asunto. El hecho es que se está utilizando políticamente para tratar precisamente de reforzar otra vez el clima de vacancia, el hecho de que este gobierno es un caos, de que es un gobierno que está en llamas, porque evidentemente sí es un gobierno diferente, con sus errores, como lo señalamos en varios programas también, pero con la intención de tratar de equilibrar ciertos aspectos de las actividades, en este caso económicas, para que poco a poco se vaya ordenando la casa. Yo creo que esto en realidad es un intento, básicamente, de ordenar la casa. Ustedes pueden opinar, por supuesto, amigos. Para mí ha sido un gusto darles mi punto de vista. Me encantaría muchísimo que pongan también sus opiniones, que den like a este video, ¿no? Y de esa manera podemos ir contestando también algunas de sus opiniones e intercambiando y aprendiendo juntos. Entonces les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.